Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a comenzar hablando sobre criptografía. A pesar de que este es un tema de que se tratará en el futuro cuando se hable sobre ciberseguridad, vamos a hablar brevemente y algunos aspectos generales sobre la criptografía. La palabra criptografía viene del griego y significa escritura secreta. Tiene una larga y colorida historia que se remonta a miles de años. No es algo que nace con la tecnología informática, por si acaso. En esta sección es importante de que se tenga claro de que algunos aspectos de los que nosotros vamos a trabajar son más históricos, menos algorítmicos. Si, por ejemplo, nosotros habláramos del tratamiento completo de la seguridad moderna y de los algoritmos criptográficos, existen protocolos y aplicaciones para ello. Y para eso la literatura, por lo general, es del año década del 2000, donde toma todo un auge a nivel informático estos aspectos. Entonces, los profesionales hacen una distinción entre un sistema de cifrado y un sistema de código o de clave. Un sistema de cifrado básicamente es una transformación carácter por carácter o bit por bit sin importar la estructura lingüística del mensaje. En contraste con un código que reemplaza una palabra con otra palabra o símbolo. Los sistemas de código ya no se utilizan aunque tienen una historia bastante utilizada. Para eso existen distintos algoritmos y también cuando se habla, por ejemplo, sobre la criptografía, los mensajes a encriptar, conocidos como los textos planos, se transforman mediante una función parametrizada por una clave y el resultado del proceso de encriptación conocido como texto cifrado se transmite después de aquello y para eso hay que tener las claves de desencriptación. Esos temas son temas que se ven fuertemente en lo que es ciberseguridad. Pero así como para un ejemplo muy general, nosotros nos encontramos con un ejemplo de esto. Veamos, por ejemplo, que queremos transmitir información encriptada. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es lo siguiente. Aquí tenemos a la persona 1 que tiene su teléfono o su dispositivo que se conecta a un punto de red, da lo mismo el punto de red que se conecte, y tenemos una persona 2 que se conecta a otro punto de red con su dispositivo. Todos sabemos que aquí entre medio puede pasar muchas cosas, conectarse con muchos dispositivos, porque básicamente los mensajes viajan en la red. Y lo que se hace es que esta persona transmite de ida y de vuelta a los dispositivos a través de los puntos de red. Pero los datos que se transfieren, por ejemplo, si una conversación por WhatsApp, esta conversación está encriptada, no viaja el texto plano. Eso quiere decir que si él le escribe hola y la otra persona lee ese hola, pero por la red en particular, no, por la red no viaja un hola. No, para nada. Eso no existe, no viaja eso. ¿Qué viaja? Por ejemplo, porque ahí está el proceso de encriptación, eso depende de cada algoritmo. No, eso no vamos a entrar a conversar ahora. Pero, por ejemplo, uno escribe hola en el origen, que para eso se tiene una llave, la llave de encriptación, que esa llave también la tiene acá al otro lado el dispositivo, automáticamente el dispositivo de destino para poder desencriptar. Ese hola lo transforma en arroba HLMN1. En eso lo transforma. De hecho lo hace en binario, ni siquiera es como lo acabo de hacer yo en el ejemplo. Y eso viaja. Llega acá, el algoritmo lo desencripta y le muestra un hola al usuario de destino. Por ende, si entre medio tuviésemos
un agente que lo que busca, por ejemplo, es intervenir nuestra red o nuestra conversación y lo puede hacer en cualquier punto. Lo puede hacer aquí, lo puede hacer acá, lo puede hacer acá. Pero da lo mismo donde lo haga, porque al estar encriptado, lo único que va a poder leer es eso. Por ende, no va a entender la comunicación. Por ende, historias como me hackearon el WhatsApp, me intervinieron las comunicaciones de Telegram, de WhatsApp o ciertos mensajes de Facebook, por ejemplo, la única forma de hacerlo es teniendo acceso a mi dispositivo, o sea, leyéndolas desde mi dispositivo. Ahí podrían clonar tu dispositivo, pero nunca a través de intervenir en la red. Eso no es posible porque si lo haces, si interviene en la red, lo que vas a obtener son puros mensajes que no son entendibles. Y un segundo punto que se trata acá es las contraseñas de red. Es importante manejar contraseñas de red y que estas contraseñas de red sean, ojalá, contraseñas robustas, contraseñas que sean capaces de ser seguras. Porque las contraseñas se pueden sacar y a través de algo que veíamos en el slide que se llaman diccionarios. O sea, son programas que, por ejemplo, si este es el dispositivo que guarda la contraseña o le da la pasada a la red, entonces, por ejemplo, si mi contraseña es muy simple, acá hay un software que se llaman diccionarios. De hecho, hay un sistema operativo basado en Linux que se llama Bani, que ayuda mucho a sacar automáticamente contraseñas de red de las redes que se encuentran cercanas a mí para poder conectarse. Y por ejemplo, lo que se hace es que estos diccionarios empiezan a probar combinaciones. Lo primero es saber la longitud. Sabiendo la longitud, automáticamente empieza a probar combinaciones. Ahora, por ejemplo, estos diccionarios siempre se basan en la tabla ASCII. Por ende, cada vez que, por ejemplo, usted le agrega un símbolo a su contraseña o espacios, no estoy hablando de guiones bajos, pero lo voy a representar así, pero eso es un espacio, espacios, está haciendo su contraseña cada vez más segura, porque estos símbolos generalmente son más difíciles de detectar en qué punto van, porque además hay contraseñas que son muy obvias, donde los diccionarios lo primero que hacen es probar el ASDF, ASDF 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o hasta el 8, 9 y así sucesivamente. Hay estudios que analizan las contraseñas utilizadas por los usuarios, por ende es importante manejar tipos de contraseña segura. Tipo de contraseña también obsoleto que tiene que usted verificar es las contraseñas web. Muchos proveedores de servicio de Internet utilizan este tipo de contraseñas, pero estas son alta y fácil, muy fácil sacar esas contraseñas, por ende cualquiera se puede conectar a su red. Y conectado a su red no solo consume sus recursos, es decir, no solo consume el Internet suyo, sino que también lo que puede hacer es explorar los dispositivos compartidos. En lo que refiere a privacidad, existen ciertas políticas de privacidad definidas por la autoridad o los gobiernos. La privacidad corresponde básicamente al derecho de las personas de que no se exponga su vida personal. Y aquí hay varios aspectos importantes. Primero vamos a hablar sobre retransmisión de correos y mensajes. Por ejemplo, si tenemos a la persona A, de hecho esto está regulado por, un decreto un reglamento para el servicio de correspondencia y además por el Código Penal. Si, por ejemplo, tenemos, voy a abrir la pizarra, la persona A, la persona A.
tiene un correo de ida y de vuelta. Puede ser que la persona B se la mandó. Y hay un correo electrónico que circula entre esos dos agentes y él en algún momento, ojo, puede ser el correo electrónico, la conversación de WhatsApp, etcétera, etcétera, y él le saca un screenshot, un pantallazo a esto, le saca un pantallazo a esto, ahí sí, y se lo manda a sus otros amigos o compañero, lo que sea. Él, si es que no se aseguró que explícitamente esta persona de acá lo autorizaba, le daba el visto bueno para difundir ese mensaje, está cayendo en un delito del artículo 146 del Código, ojo, miren lo que les voy a decir, penal. O sea, estamos hablando de cárcel. ¿Por qué? Porque todo espectro de comunicación se establece como correspondencia, o sea, correo electrónico, mensaje de WhatsApp, mensaje de texto. Por ende, si yo divulgo a un tercero un mensaje que no está autorizado por la otra parte ser divulgado, estoy cometiendo un delito. Recuerde que ustedes de los 18 años son responsables legalmente por los actos que cometen. Entonces, el típico de sacar el pantallazo para mandárselo a los demás, eso es un delito, a menos que la otra persona me haya autorizado para hacer esa acción. ¿Ok? Eso es importante. Y eso se encuentra, como les decía, en el artículo 146. Yo no puedo, en ningún caso, difundir un mensaje sin la autorización de las dos partes. Otro punto importante y que salía mencionado acá en la slide es, por ejemplo, los perfiles de las redes sociales. Imaginemos de que hay una persona, por cualquier motivo que sea, que tiene una animadversión sobre otra persona y ocupa su perfil de red social, la que sea, por ejemplo, o Instagram o lo que fuese, para hacer comentarios constantemente sobre esta otra persona. Lo que sea, pueden ser, uno puede decir, pueden ser estupideces, sí, pueden ser tonteras, lo que uno quiera, da lo mismo lo que sea, pero hace comentarios, los escribe o los publica en las historias de Instagram, da lo mismo, ¿ok? Se han visto todo ese tipo de casos. Pero resulta de que a lo mejor lo que está diciendo sobre sobre este tercero, uno, es falso, o segundo, ojo, no es una agresión, puede ser una agresión. Y aquí en lo falso también cae el no tener pruebas sobre lo que se dice. Entonces, ¿qué puede suceder acá? Ojo, porque esto se transmite a través de la red. Yo estoy cometiendo, ahí puedo cometer distintas infracciones, distintos delitos. O sea, decir algo sobre alguien que no es real es un delito. O emitir opiniones sobre una persona y esas opiniones están sesgadas, es una agresión, un tipo de agresión. Entonces ha pasado que han llegado, y esto ya sucedió en Chile, de hecho hay un fallo de la Corte Suprema en la cual sucedió un caso particular más o menos así, en que una persona usando Instagram emitía juicios de valor sobre su jefe. Y llegaron a juicio, pasaron por primera instancia, pasaron por apelación y llegaron a la Corte Suprema. ¿Qué estableció bueno, qué decía el dueño o sea, el que había emitido la defensa de quien había emitido estos comentarios? Decía, no, lo que pasa es que el perfil de Instagram, en este caso, es privado. Por ende, esto no es algo público, no está denostando públicamente al tercero.
¿Qué estableció la Corte Suprema? Por ende, hoy día todos los fallos están en base a esa jurisprudencia, de que todos los perfiles, aunque tú lo configures con un candado de privado, al ser una red de tipo social y estar en sus bases, estar fundamentada en lo que es la teoría de redes que hemos visto en esta asignatura, es público. Por ende, él sí había cometido el delito por el cual se le acusaba contra su jefe. Ese tipo de cosas es muy importante porque, por ejemplo, muchas veces no se cuantifica el efecto de estas actitudes y no sería, por ejemplo, gracioso para un futuro auditor que además le costaría mucho encontrar trabajo si es que tiene una condena, por ejemplo, por difamación. Si emite un juicio o emite una opinión sobre una persona y no tiene las herramientas legales para corroborar legalmente, no estamos hablando de percepciones, yo creo que no, de corroborar legalmente lo que se está diciendo, y lo hace usted, por ejemplo, podría ser condenado. Cumpla o no cumpla cárcel, eso es otra cosa, porque creo que algunos pasan por carácter civil y por ende tiene penas de indemnización monetaria, que tampoco sería muy gracioso. Pero luego cuando usted va a buscar como profesional un trabajo y en su antecedente aparece una condena, es muy difícil encontrar una fuente laboral y más un auditor que tiene que tener un currículum intachable. Por ende, ese aspecto es importante. Y por último, derechos de autor. No hacer uso indebido o como desarrollo propio algo que no es creado por uno. Ojo, una cosa es utilizar las fuentes y otra cosa es omitir la utilización de las fuentes. Por ejemplo, un caso muy práctico. Todo el material de esta asignatura no es creado por mí como profesor. Yo lo que hago es transmitir, y muchas veces de forma textual, lo que los autores asociados a la literatura de la asignatura establecen y dicen. Si yo omitiese esa fuente de información, implícitamente estoy diciendo de que yo soy el creador y tenemos problemas de derechos de autor. Es por eso que todas las asignaturas tienen un programa y en ese programa se establece cuál es la literatura. Y esa literatura la universidad la compra y la tiene disponible en biblioteca y si algún estudiante la necesita en modalidad virtual, se la envían también. Eso es importante. Los derechos de autor son importantes. Un profesional puede tener graves problemas por no cumplir con estos aspectos de creación de contenidos y que muchas veces tienen costos monetarios asociados. Entonces, para finalizar, es importante que un auditor, que un profesional, no solo haga uso de las tecnologías como un usuario falto de saber, porque el usar una herramienta conlleva ciertas obligaciones. Todo derecho conlleva a obligaciones. Al manejar un auto conlleva obligaciones y que yo tengo que respetarlas y hacerlas cumplir. Y si no las cumplo, tengo sanciones. Con el uso de los dispositivos móviles, de correo electrónico, sistemas de comunicación, literatura, sea literatura online, sucede exactamente lo mismo, exactamente igual. Por ende, es importante estar informado y es importante anticiparse y no cometer ninguna infracción.